ustedes no me tienen confianza, oiga, yo lo que voy a sentirme mal y no vale la pena que yo vaya a sentirlo a ustedes inseguros e infelices porque tengan un juez en el cual ustedes no confían. Por eso yo he venido a disculparme, a darle las gracias por esta participación y voy a declinar mis aspiraciones para que sea ponderada hacia otros aspirantes que he visto que tienen grandes méritos. Gracias, señor presidente, de verdad siento mucha admiración por usted y gracias a todos los integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Muchas gracias. Señor presidente, oiga cuál es el criterio mío, cuál es mi criterio. Si ustedes no me tienen confianza, yo no puedo aceptar esa posición. Mire, puede ser la gloria. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Nueva vez han sido variados los principales jueces de los principales organismos o altacortes que de un tiempo a esta parte han tomado una preeminencia y una fuerza que no se conocía anteriormente. El hecho es que la forma de la escogencia de esos jueces y como fueron señalados, ha llamado lógicamente la atención de la colectividad nacional y muy en especial de los entendidos en este tipo de cosas. Pero particularmente los partidos y gente que no fue señalada, entonces han comenzado a opinar, a dar su percepción con relación a que esto no debió haberse hecho de esta manera, sino que por el contrario se debió haber tomado en cuenta a alguna gente, algunos magistrados de mucha prestancia, de mucho empeño y de mucha dedicación, incluyendo a varios de ellos catedráticos universitarios que tenían esperanza de que fueran incluidos, pero la situación no fue así. Contrario a anteriores oportunidades, en esta ocasión no fueron incluidos, y esto es muy importante, miembros de los partidos diferentes al gobierno. Esto de inmediato provocó la protesta del principal partido de la oposición, el PRM, porque ellos creían que alguien de esa parcela debió haber sido incluido, aunque ellos no defendieron esa posición ni elevaron ninguna instancia en ese sentido. Al contrario, cuando fueron escogidas estas nuevas autoridades, ellos ni siquiera participaron en la rueda de prensa donde se anunció los nuevos integrantes de esas altas cortes. Llamó así también particularmente la atención el hecho de que ninguno de los miembros del Tribunal Superior Electoral fue tomado en cuenta para que se quedara. Y como colofón a este introito, llama nueva vez la atención la situación ocurrida con el juez Alejandro Vargas, quien, dicho sea de paso, él consideraba, y muchos creímos así, que iba a ser incluido en sus aspiraciones para formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Lo que dijo el juez Vargas es cuasi histórico. Ni siquiera en la etapa, digamos, de los romanos, para hablar con letra mayúscula y como hacían los antiguos en letra de mármol, o para retrotraernos aquí al país, a los grandes juristas, incluyendo a mi ama, lo que dijo el doctor Vargas
eso no tiene nombre. Y se lo dijo al propio presidente. Y el por qué él fue rechazado. Y algunos sectores, algunos analistas, buscan una idea y explican que por él no homologar el acuerdo aquel del gobierno con la gente de Odebrecht, más bien el Ministerio Público y la Casa Matriz de Odebrecht, en torno al caso este famoso, por el cual hay tanto encantado, como se dice ahora, en torno a ese famoso caso. Entonces, ahí el juez Vargas sufrió, en cierto modo, una especie de desquite, dicen algunos analistas, porque él no le facilitó al gobierno lo que sucedió más adelante cuando otro juez sí aprobó la homologación, y ya ustedes ven lo que ha sucedido. El hecho es que hoy nosotros tenemos aquí con nosotros y para ustedes a un entendido en ese tipo de cosas. Y él, que es una virtud de nuestro, porque parte preponderante de este paso cara a cara, es el doctor Ramón Emilio Concepción, abogado, catedrático, analista, politólogo. Con él nosotros vamos a tratar de entender qué sucedió con esto escogido, por qué otros no fueron seleccionados, cuál va a ser la situación de ahora en adelante con estos nuevos incumbentes de esas 3 altas cortes, que es muy importante en este sistema de democracia y un avance judicial. ¿Es positivo o no positivo? ¿Se han incluido en este tipo de cosas gente con alguna afiliación política o son miembros, como se dice, del partido en el gobierno? Esto y mucho más nosotros lo vamos a tratar con el doctor Concepción y con ustedes luego los siguientes mensajes. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. En esta edición de MINUME 2017 simularemos importantes organismos de toma de decisión a nivel internacional cuyos temas de discusión nos permiten verdaderamente afirmar que en la revolución educativa y en el MINUME se está educando con visión para un futuro sostenible. Quiero felicitar al ministro de Educación, Andrés Navarro, y a sus colaboradores por haber organizado este evento de una manera tan real. Enhorabuena, de verdad. La nueva escuela dominicana se ha traducido en una política denominada Revolución Educativa que tanto promociona el presidente Danilo Medina. También es una apuesta a ciudadanos que convivan pacíficamente. Está vinculada al espíritu de las Naciones Unidas, que debe promocionar la convivencia pacífica, ya no solo entre los estudiantes, sino entre toda la comunidad educativa. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía,
a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En Proconsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. Proconsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y Proconsumidor. Donde yo vivía había muchos árboles, muchos peligros, donde usted no podía disfrutar. El presidente se dirigió hacia nosotros. Ellos nos hicieron una entrevista y nos dijeron, denos todos los números de cédula, te la vamos a hacer una casita. Nos tendió la mano, de verdad me siento tranquila, en paz. Le damos las gracias a ellos por ellos habernos dado nuestro hogar, porque estábamos desamparados. Me siento como el que está en la gloria. Yo duermo tranquila. Y de noche nos ponemos todos, compartimos la vecindad entera. La verdad es un barrio maravilloso, es como una urbanización. Bueno, si este es el principio, ¿cómo usted cree que yo podré ver el futuro? Mucho, mucho mejor, de verdad. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Si ustedes no me tienen confianza, yo no puedo aceptar esa posición. Mire, puede ser la gloria. Y usted, le voy a decir algo, señor presidente. Yo le puedo garantizar a usted que si mañana, cuando usted baje del trono y no tenga los cortesanos a su alrededor, cuando usted tenga sus verdaderos amigos a su alrededor, cuando usted tenga a su familia que lo quieren siendo presidente, cuando usted tenga solo a sus hermanos que lo quieren porque lo aman y sus verdaderos amigos, y usted tenga un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de injusticia, yo estoy seguro que parte de los integrantes que están en esa mesa le van a decir a usted, señor presidente, tenemos que tratar de que sea el juez Alejandro Vargas que le juzgue, porque estamos seguros que si se va a cometer en contra suya la injusticia, él no va a dejar
que se convenga. Arrancamos este cara a cara especial con nuestro muy querido y directo amigo, el doctor Ramón Emilio Concepción, que es un habitual de nosotros. Aquí es parte preponderante de este espacio cara a cara de los inicios Allende los Mares. Como decíamos en la presentación, doctor Concepción, entonces, ¿qué significó esta escogencia, esta elección de estos nuevos jueces? Es una esperanza para el país y en cada caso, ¿qué espera la nación de ellos? Yo pienso que debemos hacer un análisis en tres etapas. La primera, como llamaban aquí, la justicia balaguerista, aquella que encabezó durante muchos años Néstor Contín Aybar. La justicia que vino a partir del año 1997, que encabezó el magistrado Suberoiza, la justicia leonelista, como uno dice. Y esta que comienza ahora a partir de esta nueva designación de una parte de la Suprema Corte de Justicia y de la totalidad de los miembros del Tribunal Superior Electoral. La justicia balaguerista, yo he hecho siempre un reto a los abogados y al país. Yo he dicho, búsquenme una sentencia que esa Suprema Corte, integrada por Néstor Contín Aybar, Bruno Aponte, el magistrado Ravelo de la Fuente, búsquenme una sentencia que esa Suprema Corte de Justicia diera donde violaba la Constitución o violaba una ley para complacer un sector, el que fuere. No ha aparecido todavía el primer abogado que se atreva a decir que esa Suprema de esos viejos que se dormían, que era una de las críticas que le hacían, violara la Constitución para dictar una resolución. ¿A qué podían llegar si había un conflicto político que no le convenía al poder que ejercía en ese momento? Tal vez dilatar el fallo, pero nunca dictar una sentencia que violara la Constitución o la ley. Esa era esa Suprema Corte de Justicia y todavía lanzo el reto a los estudiosos que busquen toda esa jurisprudencia para que ustedes vean lo que eran verdaderas sentencias que esos viejos daban. Vino la justicia del 97, que yo recuerdo una vez, Leonel Fernández, cuando intentaba hacer los cambios, visitó al presidente Joaquín Balaguer ya ahí en semi-retiro, en la Máximo Gómez 25, y Balaguer le dijo, no toquemos eso ahora, dejemos eso para la próxima generación, le dijo Balaguer. Leonel y el PLD no hicieron caso, vinieron con el Consejo Nacional de la Magistratura, designaron una nueva Suprema Corte de Justicia, designaron prácticamente un nuevo Poder Judicial. Y en aquel momento yo era partidario de que el Consejo Nacional de la Magistratura se hiciera como es en Perú, como es en Brasil, como es en Bolivia, que no solo está integrado por políticos, allá lo integran los rectores de las universidades públicas y privadas, los rectores del Colegio de Contadores, los presidentes de los colegios de abogados, hasta presidentes de los colegios de economistas entran a formar el Colegio Nacional de la Magistratura de esas naciones. Y por eso ustedes ven cómo hasta presidentes en el ejercicio de sus funciones no solo son citados, son procesados, son destituidos. En República Dominicana, el poder político definitivamente casi siempre daña todo lo que toca. Vinieron los cambios y el Consejo Nacional de la Magistratura solo lo integran el presidente de la República, el Procurador General de la República, que es un muchacho mandado del presidente de la República, el presidente del Senado, un senador de la segunda mayoría, es decir, distinta al presidente del Senado, un diputado distinto al presidente de la Cámara de Diputados, que le corresponde ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, 2 jueces de Suprema Corte de Justicia. Esa fue la justicia leonelista y tenemos el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando se designó el Tribunal Superior Electoral, que afortunadamente se fueron, afortunadamente terminaron, porque esa gente se comportó de una forma tan antijurídica, para no utilizar otro término, que ellos pensaban que destruir un partido de 76 años de historia como el PRD, solo se estaba destrozando un partido. No, se estaba destrozando el principio de la democracia interna en los partidos políticos, que son los pilares fundamentales de todo régimen democrático de representación. Y en la medida que dañas los partidos políticos, asimismo tú dañas
el sistema democrático en la República Dominicana. El PLD, con su angurria de poder, de controlar poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ha hecho una especie de recogida, como decían las muchachas antes cuando jugaban, creo que se llama jazz, el Foni 14, que recogían todo. El PLD ha hecho eso. Y esos jueces, después de haber dictado una sentencia que sentó por primera vez el principio de la democracia interna en los partidos políticos en torno a la lucha Guido Gómez Mazara, Miguel Vargas Maldonado por la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, fueron a México a exhibir que habían dictado una sentencia de principio en materia electoral por primera vez en el país. Y para que ustedes tengan una idea, las sentencias que sientan un principio en cualquier materia son inamovibles. Y el doctor Pina ha escrito copiosamente sobre la inamovilidad de la sentencia de principio. La primera se dictó en el país en el año 1889 y no se había variado nunca una sentencia de principio, hasta que a estos señores, que repito, afortunadamente se fueron del Tribunal Superior Electoral, variaron su propia decisión de principio con una sentencia acomodaticia. Ellos habían dicho que no se podía ir a una convención de un partido sin tener los candidatos, delegados o representantes en todos los colegios electorales, porque ellos no podían cubrir eso. Una sola persona no puede estar en el país entero. Y sentaron ese bellísimo principio de democracia interna del partido. La noche anterior a la convención del 2014, Miguel Guido Gómez, el PRD decidió que Guido no iba a tener delegado. Y recuerdo una primera plana que un importante diario del país dice, Miguel dice, Guido no tendrás delegado. Eso se impugnó, se llevó al tribunal y el tribunal validó ese crimen electoral. De las pocas cosas que hicieron. Otra cosa que hizo ese tribunal, Rafael y amigos televidentes. Los procesos constitucionalmente son orales, públicos y contradictorios. Hay que cuidar el debido proceso, es decir, la forma de cómo manda la ley a hacer los procesos. Esa gente en una sola noche, señores, conocieron 80 procesos, sin citar las partes, sin permitirle abogados, sin instruir los procesos, sin la oralidad, sin la publicidad, sin la contradicción. Todos estos mandatos que da la Constitución de la República. ¿Ustedes se imaginan el daño que esa gente le hicieron al debido proceso en materia electoral? Pero aniquilaron un partido. En 76 años de historia, ese tribunal se lo tiró. Vinieron ahora, convocaron el Consejo Nacional de la Magistratura que encabeza el presidente Danilo Medina. Y en honor a la verdad, yo creo que yo no tengo que dar mucha explicación porque yo, todo lo que hace el PLD históricamente, cuando ellos dicen el norte, yo me voy al sur. Eso es así. Y todo el que me conoce sabe que las diferencias políticas que tengo con Danilo, con Lionel, con el PLD como organización política. Pero en honor a la verdad, esta última decisión que hicieron, yo creo que le hicieron un servicio al país. Porque nombraron, en el Tribunal Superior Electoral, nombraron 5 jueces, de los cuales yo conozco 4. No es que tenga relaciones con ellos, pero conozco el ejercicio de 4, excepto de la más joven, que no sé de dónde proviene, Cristian Rodríguez, Rodríguez Perdomo. No la conozco. Pero conozco el ejercicio de Jaques, conozco el ejercicio de Sosa, conozco el ejercicio de Madera. Son gente que yo he sostenido y sostengo que no es verdad que porque tengan simpatía política de X o Y partido, van a violar la Constitución como hicieron los que se fueron, o van a violar la ley electoral, o van a violar los estatutos de un partido para dar una sentencia amañada, porque son gente que tienen criterio diferente. Tienen el criterio de que el juez es un esclavo de la Constitución y de la ley. Y esto lo digo con más conocimiento de causa, no solo por el conocimiento que tengo de ellos en el ejercicio de sus funciones. Sosa duró añales en la Junta del Distrito Electoral. ¿Cuál escándalo oyeron ustedes en esa Junta del Distrito Electoral? Que no fuera lo que hacen los partidos tradicionales. No hubo escándalo y ese hombre está ahí desde el año 1989, 90, entre el 88 y el 90. Ese hombre presidió la Junta del Distrito Electoral y no se habló de escándalo en la Junta del Distrito. El que pusieron de presidente, que es decano de una universidad católica del país, cuando él empezó a ejercer, ya nosotros teníamos unos años ejerciendo,
pero siempre veíamos el comportamiento de ese joven abogado en los tribunales. Nunca fue piedra de escándalo, ni en el ejercicio. Es más, yo recuerdo una audiencia que lo vi una vez llamando capítulo a un juez, que los abogados siempre somos muy cautelosos para esto. Con esto quiero decir, señores, que yo creo que el país puede estar tranquilo con ese Tribunal Superior Electoral que se nombró y con esa parte de la Suprema Corte de Justicia que también designó el Consejo Nacional de la Magistratura. Conozco 3 de esos jueces que nombraron, honorables los 3, excepto el más joven, que no conozco tampoco su procedencia. Fíjense cómo me cuido para hablar. Estoy yo dando un cheque en blanco al nuevo Tribunal Superior Electoral o a esa nueva parte de la Suprema Corte de Justicia. No, de ninguna manera. Yo fui el defensor más grande que tuvo esa sentencia que dio el pasado Tribunal Superior Electoral, cuando sentaron el principio de la democracia interna en los partidos políticos. A todos los programas que fui defendí esa decisión y esa la expliqué jurídicamente, la importancia que tenía para la vida política de los partidos políticos en su democracia interna. Entonces yo pienso, Rafael, no el beneficio de la duda, como decimos, porque a ellos el país entero lo está observando. Esa es la ventaja que hay ahora. Ellos tendrán o tienen ya, porque ya están juramentados, tienen el país, tienen la prensa, tienen la sociedad civil, tienen las iglesias, tienen a todo un país con los ojos puestos sobre su ejercicio. Y yo estoy seguro que esa gente no van a ser piedra de escándalo. Tú podrás decirme, ¿cómo tú, un hombre como tú, cómo te atreves a hacer esas afirmaciones? Porque lo conocí en el ejercicio de sus funciones. Y al igual que digo de aquella Suprema Corte de Justicia que criticaban porque eran viejos, porque se dormían, de esto me atrevo a decir lo mismo. No se aventurarán ni por simpatía política, ni porque lo pide un senador, ni porque lo pide un amigo, ni porque lo pide el presidente, a dar una sentencia que viole la Constitución o que viole la ley electoral o que viole la doctrina que se ha dictado ya prácticamente en el mundo entero en la justicia electoral. Por eso yo creo que podemos estar tranquilos y ver que en vez de, como dijo Abraham Lincoln aquella vez cuando el famoso caso Dred Scott, un esclavo manumitido, es decir, que en un estado que se había abolido la esclavitud, no lo podían procesar por esclavo porque ya no existía la pena de la esclavitud en ese estado. Él había ayudado mucho a Abraham Lincoln en esa causa. Pues los racistas del sur lo cogieron en un estado donde no lo podían juzgar y lo trasladaron a juzgarlo a un estado donde existía la esclavitud. Lo juzgaron, lo condenaron por esclavo. Abraham Lincoln dijo más o menos lo siguiente, refiriéndose a ese caso de Dred Scott. Él dijo, mientras más conozco a Dios, mientras más me acerco a Dios, y como veo cómo aumenta el desprecio por el cumplimiento de la ley, por aquellos hombres que están llamados a hacerla cumplir, más temo por el futuro de mi pueblo, decía Abraham Lincoln. Eso trajo guerra de secesión, 1.557.000 muertos en aquella época, miles de millones de dólares de pérdida. ¿Por qué? Por una decisión violando la Constitución, violando la Declaración de los Derechos Humanos, que tenía voceros. Aquí, contrario a lo que dijo Lincoln, yo quiero ver esta designación, Rafael y amigos televidentes, como un antes y un después. Conozco esos jueces, repito. Estoy convencido de que estos jueces a partir de ahora van a darle al país una nueva forma de aplicar la justicia electoral, de aplicar la justicia común, tanto en Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Superior Electoral. Lo que tenemos que hacer los dominicanos es aprovechar esta oportunidad. Y en esto yo he querido ser suficientemente honesto y felicitar al Consejo Nacional de la Magistratura, casi en manos de su presidente, por la elección que hicieron. Yo quiero felicitarlo. Esto no es un cheque en blanco, porque yo no doy cheque en blanco ni a mis hijos. Pero en honor a la verdad, yo que casi siempre critico todo lo que hace, lo que tiene procedencia o factura peledeísta, cuando dicen el norte me voy al sur. Aquí yo quiero decir que si no eligieron el tribunal y la parte de la Suprema Corte de Justicia que tocaba sustituir, si no tomaron los ideales, tomaron los mejores.
porque conozco esos hombres y esas mujeres que designaron para esos cargos. Es el criterio que tengo, Rafael. Y yo puedo dar particularmente testimonio de que dos de ellos, que con los que he interactuado, el doctor Madera y el doctor Sosa, son dos excelentes profesionales que honran a la magistratura toda, además profesores universitarios. Inclusive ellos vienen hasta de el caso del doctor Sosa, que fue representante de Participación Ciudadana. En un momento determinado estuvo en Participación Ciudadana. Ojo a esta idea. Cierto. Y entonces al doctor Román Jaque lo conocí en la Universidad de Santo Domingo, donde él es el decano de la Facultad de Política y esa cosa. O sea, es un maestro. Pero siempre hay la inconformidad de determinados sectores. Hay grupos que han estado criticando de que ahí hay gente que son activistas políticos. Mira, ahí yo quiero que hagamos un paréntesis, Rafael, en honor a la verdad. Por ejemplo, Jaque, cierto que viene de facturación PLDista, Sosa también. Pero esa gente tiene 15, 16, hasta 18 años, o siendo Ministerio Público, que es el caso de Madera. Madera tiene 18 años. Madera ya no conoce un PLDista de esos jóvenes. No lo conoce. No, eso también pasó. Entonces yo pienso que nosotros, en vez de andar buscando quisquilla, como decimos en el campo mío, en vez de andar buscando la quinta pata al gato porque se le vea la cola, es la cola, no es una pata, tiene 4 nada más. Debemos esperar que estos magistrados, hombres y mujeres designados, comiencen a enseñarle al país lo que yo tengo la convicción que le van a enseñar. A la Suprema fueron 2 jueces que fueron de los que anularon el escándalo de Bahía de las Águilas, para que vayan teniendo una idea. Y ustedes saben, el chorro de plata que corrió en todas partes para que Bahía de las Águilas fuera una especie de una red, de una vaca, para destajarla y venderla por pedazo. Son gente de esa categoría que han ido a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral. Repito, ¿le estamos dando un cheque en blanco a esta gente? No. Lo que le estamos diciendo es, eleven la calidad jurídica del país, que ustedes tienen talento, tienen carácter y tienen la honradez. A veces, Rafael y amigos televidentes, un juez probo, un juez honrado, como decía Abraham Lincoln, y lo pongo de ejemplo de nuevo, Lincoln era tan honrado en el ejercicio de su profesión de abogado, que las gentes cuando tenían litis preferían llevársela a Lincoln antes que ir a los tribunales. Y de ahí le vino el apodo de Abraham Lincoln el honrado. Fíjense qué juicio este. La gente que tenían conflicto por cobro de deuda, por litis de propiedad, iban donde este abogado y se acogían a la recomendación que él hiciera antes de ir a un tribunal de justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese hombre se ganó ese prestigio con su honradez. Ahí hay jueces de esos que designaron en el Tribunal Superior Electoral y en la Suprema Corte de Justicia que yo conozco, que yo he tratado, que no hay forma, oigan, no hay forma de que ni el presidente, ni un senador, ni un amigo se atreva ni siquiera a sugerirle una cosa diferente a lo que mande la ley, a lo que mande la Constitución, a lo que mande su conciencia. Por eso aprovechemos este momento, sobre todo nosotros los políticos, que nos gusta siempre buscar la quinta pata del gato, para que cada vez que vayamos a llevar una instancia, la sopesemos. Si se equivocan, le entramos, como decimos en el campo, porque es que el país no aguanta más jueces que no respeten la Constitución, que no respeten la institucionalidad. El país tiene que dar un salto hacia el establecimiento de la institucionalidad, hacia el sosiego, hacia la paz. En un país donde la justicia no funcione, es peligroso. Y yo hace tiempo que vengo diciendo, ahora quiero hacer un compás de espera, porque el año que viene habrá de sustituirse ya completa la Suprema Corte de Justicia. Oigan, entonces tendremos otra oportunidad de fuego para medir de nuevo el Consejo Nacional de la Magistratura. Es que el país no aguanta más escándalo, no cabe uno más ya, Rafael. Sí. Entonces, doctor Concesión, entonces es sumamente difícil que situaciones como la que se presentó con el PRD, el caso Guido Gómez y su protesta,
ahí el hecho de que, por ejemplo, el PRD, que era el principal partido de oposición, debido a esa situación prácticamente quedó aniquilado como sucedió con el Partido Reformista. Es difícil, doctor Concepción, que situaciones como esa o parecidas se puedan repetir en ese Tribunal Superior Electoral. Yo lo dudo mucho. No te quiero ser tan categórico 100%, pero yo dudo mucho que en ese Tribunal Superior Electoral se puedan dar cosas como esta. Te acabo de decir que en una noche, lo que es imposible, conocieron 80 procesos. En una noche. En una encerrona nocturna, como yo digo. En derecho diríamos una encerrona nocturnal con premeditación y alevosía. Y fallaron 80 procesos sin abogados defensores, sin instruir el proceso, sin citar a la parte, sin hacerlo público, sin hacerlo oral, sin hacerlo contradictorio. Oigan cómo les resumo en 30 segundos todas esas violaciones. ¿Tú sabes lo que hicieron en la última sentencia que dieron en contra de Guido Gómez Mazara? Los abogados entenderán esto de una vez. Se planteó un medio de inadmisión, que es un medio que persigue hacer inadmisible al adversario en justicia antes de conocer el fondo. Y como no podían descartar a Guido por falta de calidad, porque Guido tenía calidad para actuar, era candidato, no lo podían sacar con una inadmisión por cosa juzgada, porque eso no se había juzgado, no lo podían sacar por plazo prefijado, porque se había cumplido con el plazo, ni tampoco por prescripción. Son las 4 causales principales que el artículo 44 de la ley 834 de 1978 da para producir una inadmisión, es decir, sacarlo del proceso antes de conocer el fondo. Como no podían sacarlo por ninguna de esas cosas, ustedes saben lo que dijeron esos barbarazos que se fueron. Por estas 4 causas o por cualquier otro que a criterio del tribunal pueda utilizarse, le agregaron un párrafo a un texto de ley para poder declarar a Guido Gómez Mazara inadmisible. Eso no se puede esperar en este nuevo tribunal, porque hay gente que son esclavos del honor y esclavos de la Constitución y esclavos de la ley, que yo los conozco. Y ellos saben, repito, que tener gente como nosotros en contra cuando tenemos la verdad jurídica, nosotros no pedimos cuartel, ni damos cuartel, como decía Pancho Villa. Si tenemos una verdad jurídica comprobada, nosotros la ejercemos en contra de quien sea y la planteamos en contra de quien sea. Pero esos jueces, Rafael, ten la certeza, y el país puede tener la certeza, de que esos jueces no van a hacer, bajo ningún concepto, cosas que pueda cuestionar su moral y el ejercicio de toda una vida. Porque mira qué es lo que pasa cuando te dejas utilizar de los políticos. A esos 5 tontos útiles que lo estuvieron utilizando hasta el último día para desbaratar al PRD, para desbaratar al reformismo, porque el PLD, en su sueño loco de convertirse en partido único del sistema, eso, en este país eso no es posible. Y si no conocen la historia, estudienla para que ustedes vean qué ha pasado cada vez que un partido ha intentado esa locura. Si el país tiene que irse a la manigua, se va a la manigua. Históricamente lo ha hecho. Pero esos 5 tontos útiles, después que lo utilizaron con un fin de mantenerse en el poder a como diere lugar, mira qué patada le dieron en las sentaderas. Y fueron tan ridículos que intentaron quedarse y se sometieron. Ni uno se quedó, que casi siempre dejaban uno en la junta, en cualquier tipo. Ni uno dejaron, porque la sociedad no lo iba a soportar. Así de sencillo. Además, doctor Concepción, ellos calcularon mal, porque ellos pensaban que esos cargos eran para siempre, y no fue así. Es que era bueno. Por ejemplo, ¿tú viste esta semana una publicación que trajo Diario Libre de cuánto le costaba ese tribunal anual al país? 500 millones de pesos. Señores, el juez presidente ganaba 456,000 y tiene una nómina él de 882,000 pesos. Presidente de la República gana 390,000 pesos. Oigan esto. Sí. Y el presidente del Tribunal Superior Electoral, 456,000 y los otros 410,000, más que el presidente de la República, señores. Que eso más tarde que más temprano algún eso día hay que tendrá revisar. que Estos revisarse. jueces que están entrando tienen que tomar carta en ese asunto. Ellos no pueden mantener todos sus privilegios. El empleado o funcionario público más importante que hay en cualquier país es el presidente de la República. Por lo tanto, y el que más responsabilidad tiene, porque su nombre lo dice,
debe ser el que gane mejor sueldo. Claro. No es Y el que nuestro el gana- administrador el de nuestro aquí, gana el director de allá. 390.000. Y hay gente de esas que precisamente jugando al futuro se pensionó con 760,000 pesos al mes. Pero tú sabes una Eso no cosa. puede ser posible. Tú sabes una cosa, que bueno, la Cámara de Cuentas hizo un expediente. Ajá. Ahí hay jueces de esos que se fueron, que estando pensionados en la Junta Central Electoral, cobraban la pensión y cobraban los salarios del sí. tribunal, que saben que la ley de pensiones, la ley general de pensiones prohíbe eso. Sí. Es que en el país hemos llegado a un grado tal. El PLD nos acostumbró que aquí vale todo. Por eso ustedes ven que el escándalo de hoy sustituye el de mañana. El de pasado mañana sustituyó el de ayer. Porque los PLDistas llegaron a pensar que le lucía todo y las sociedades tienen límites. Las sociedades se cansan de sus hombres públicos. Por eso, oigan señores, ¿qué está cosechando el PLD hoy? Marcha Verde, protesta, quejándose la prensa, quejándose los empresarios, porque están cosechando los que han sembrado durante casi 20 años. Yo he dicho, sin temor a equívoco, que aquí se perdió una línea divisoria. Aquí antes se hablaba, Rafael, del político empresario o el empresario político. Y llegó un momento que empezaron con el jueguito, el político empresario, el empresario político. Aquí se perdió esa línea divisoria. Hay una especie de imbricación entre un sector y otro, que tú no sabes dónde termina el político y dónde comienza el empresario. ¿Por qué? Porque el político decidió hacerse empresario y competir con la gente que ha generado riqueza históricamente en el país. Y ahora tienen más cuarto los políticos que todos los empresarios juntos. Pero también hubieron empresarios que no tuvieron consistencia ni resistencia moral y se metieron a la lambada del empresario enganchado político. Y ahora tú no sabes si son empresarios políticos o son políticos empresarios. Miren que no es un juego de palabras lo que estoy utilizando. Es que, señores, hay una imbricación. Busquen las declaraciones juradas de los ministros y de los senadores y diputados para que ustedes vean que yo creo que los Bermúdez, por utilizar un nombre, los Brugal, los Rivera, que tienen 100 y 200 años generando riqueza en el país, son muchachos pobres comparados a estos políticos nuestros, porque han cogido el país, vendieron CDE, vendieron el CEA, se repartieron el CEA, el barrio Los Tres Brazos, hoy SOE. Señores, el PM, aquella fatal y desafortunada frase de Leonel Fernández, pago para no matar, creo que así fue que dijo, es preferible pagar antes que matar. O sea, un criterio tan retorcido de la política que hoy el país no quiere creer en ningún político, en ningún político. Los políticos somos ahora cara de vergüenza donde quiera que vamos, porque nadie cree en nosotros, por el ejercicio desmedido de perseguir riqueza de los políticos. Exacto. El que quiera generar riqueza, que se quede siendo empresario Claro. y que gane toda la plata que pueda ganarse, porque ese es el papel del empresario y pagar sus impuestos. El que quiere ir a política tiene que ir a servir. Usted recuerda, amigo Rafael, por casualidad, del lema del Partido de la Liberación Dominicana. Aquel de servir al pueblo para servirme yo. Servir al partido para servir al pueblo. Ese es el lema que Sí. tienen estos muchachos. Sí. Y cuando tú coges las declaraciones juradas de todos los PLDistas, te da con qué pagar deuda externa, deuda interna, deuda del sector público no financiero, del sector financiero, y sobraría dinero. Claro. Y el profesor Bosch, a la salida del gobierno, cuando lo derrocan, en su declaración de bienes, señores, declara 60 millones, 60 pesos de aquella época en el banco. Un televisor blanco y negro que lo debían, un escaparate, un librero. Mira, ahí eso llora ante la presencia de Alá. Esos políticos que se fueron, que desafortunadamente se fueron los tres uno tras otro, Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, casi se fueron entre el 1998 se fue Peña, 2001 creo que se fue Balaguer, o Juan Bosch, y después en el 2003 se fue Balaguer. Sí. Señores, para tener casa, excepto Balaguer, que la compró con un préstamo del Banco Agrícola y pagó hasta el último centavo,
pero a don Juan y a Peña Gómez hubo que regalarle casa. Oigan, a esos dos líderes que podían tener todo el dinero que quisieran para poder tener una vivienda propia, tuvieron los colaboradores políticos y empresarios amigos que donarle una vivienda. Así es. Ahora nosotros tenemos políticos que tienen casa en Colorado, casa en París, apartamento en Miami, en España, en Cap Cana, en Punta Cana, en Constanza, San José de las Matas. Son locos. Bueno. Señores, ¿con qué tiempo disfruta usted una casa que tenga en Cap Cana, otra en Punta Cana, otra en... Mira, imposible. Lo que ha pasado en estos 20 años, es difícil que el país pueda asimilarlo. Por eso es que estoy invitando que a partir de esta designación, a pesar del desaliento que mucha gente siente por el caso Odebrecht, porque no han entendido el proceso. Sí. Contra el caso Odebrecht, desde el principio, lo que los comunicadores y los sociólogos llaman la comunicación del espectáculo, quisieron y lograron hacer un espectáculo del proceso de Odebrecht. Y yo decía, qué lástima que los abogados de defensa dejaron pasar por debajo de la mesa. En el escrito de acusación del Ministerio Público, página 14, numeral 17, el Ministerio Público dijo que hubo soborno para conseguir el financiamiento de Punta Catalina. Y se dejaron llevar como se lleva una reja al matadero a todos para que le metieran el año, 9 meses, 6 meses, 3 meses de prisión al principio. Cuando vino la revisión de eso, los jueces que integran la Cámara Penal de la Corte entendieron lo contrario, dejaron solo 2 detenidos y los otros lo mandaron con fianza, presentación periódica, y la gente ha pensado que ya el proceso murió. No, señores, lo que han hecho es cambiar la medida de coerción de prisión que le dictaron a todos, a 6 o a 10, le cambiaron esa medida de coerción de prisión, algunos por arresto domiciliario, a otros por fianza y presentación periódica. Pero el proceso sigue abierto igualito para todos. Pero claro. Igualito para todos. Algunos alegan inclusive que podrían ser agregados el caso de Ángel Rondón en esa misma línea y del mismo Díaz Rúa. Pero, ¿agregado en qué sentido? En que vayan para su casa. A su casa. Pero no importa, si lo mandan, el proceso no termina. Por eso. Lo que sucede es, Rafael, cuando tú haces un espectáculo de un proceso que debimos tomarlo los dominicanos, una experiencia para que fuera un antes y un después, sí, por la importancia, porque, señores, por primera vez en la historia del país, un ministro en el ejercicio de función lo mandan a Najayo por primera vez en la historia. Sí, sí. Puede guapear, puede hacer todo cuanto diga, está encausado, está imputado, como se dice en la nueva procesal, sí, en la nueva técnica procesal, sí, está imputado. Sí. Hay senadores de la República, hay diputados, hay exministros, hay empresarios multimillonarios, hay abogados. Este proceso debiera servirnos a los dominicanos como un laboratorio para un antes y un después, para que todos sepamos que la ley es la ley, como dicen los romanos. Sí, sí. Les dura lex. Dura es lex. Verdad que la ley es dura, pero es la ley. Es la ley. Y ningún país donde la ley no impere, no progresa, no avanza. Y este país tiene una deuda. ¿Tú sabes lo duro que es que a un pobre joven de estos nuestros se roba un racimo de plátano, se roba un salami para darle de comer a sus hijos? Y le meten 8 y 10 años de cárcel. Ah, pero yo soy ministro y me puedo robar el presupuesto de salud. Claro. Y me hacen un as de la política. Claro. Y solamente el país no puede continuar bajo ese derrotero que lleva. No puede. Ramoncito Báez Figueroa fue, conocido su caso porque sustrajo 72 mil millones de pesos. Pero le dejaron dinero. Pero se lo dejaron Le todo. pusieron un paquetazo al pueblo para recuperar ese dinero. Y él duró 3 años. Creo que 8 o 10 años no, preso. Menos. Sí, duró como 8 años preso, en honor a la sí. verdad. Y el otro, el famoso senador, tiene toda su fortuna. Claro. Y el próspero senador, como yo le llamo, tiene toda su fortuna por un proceso archivado. Eso no puede seguir en el país. Claro que no. Tenemos que hacer un breve descanso comercial para que entonces entremos en las otras 2 altas cortes y además la situación, por ejemplo, de algunos de los juristas
con altísima y reconocida capacidad que aspiraban a uno de los puestos y sin embargo su aspiración se diluyó sin antes él explicar su punto de vista con un sentimiento bueno, que eso prácticamente hizo historia el doctor Vargas. Esto y más, luego el siguiente mensaje. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Y bien, doctor Ramón Emilio Concepción, ¿qué sucedió con el doctor José Alejandro Vargas, que antes se había negado a homologar el caso precisamente de Odebrecht y lo que planteaba la Procuraduría General de la República? Lo que él dijo ahí, ese lamento, es histórico para que todo aquel que de una u otra forma sigue en la ley, sigue esta profesión, pues lo tomen en cuenta. ¿Qué sucedió? Mira, ¿Por qué? Mira, yo creo, ¿Por qué primero, imaginar a una persona con esa condición? Primero, lo que él dictó en el caso de Brecht fue lo correcto. Era una locura, y el juez que lo sustituyó hizo una locura, porque se aprobó una conciliación de un proceso que no estaba abierto, que no existía, para que tengan una idea. Pero pienso que el magistrado Vargas cometió un error en separarse. Le quitó al país la oportunidad de tener un juez de su talento, de su integridad, de su honor, de su carácter, de sus conocimientos. No había forma que el Consejo Nacional de la Magistratura rechazara al juez Alejandro Vargas. La confianza, alega él. La confianza si se no gana. Hay confianza. La confianza se gana. Y el magistrado Vargas sabe que todo el que lo conoce sabe lo que es, lo que ha sido y lo que será él como juez. Cometió un error al apartarse, le quitó al Tribunal Superior Electoral, quizá esa muchacha que entró ahí, entró porque él se retiró a última hora, pudo ser, no sé, no la conozco a ella, no conozco sus antecedentes, pero el magistrado Vargas para mí cometió un error, igual que la magistrada Miriam Germán, en su voto disidente, lo que ella ha hecho es prácticamente juzgar el fondo del proceso. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público cuando venga a la audiencia? Recusarla. Y entonces el país ha perdido un juez de la categoría de Miriam para juzgar este importantísimo proceso de Odebrecht por estar dejándose llevar al espectáculo comunicacional, una decisión, como quien dice, populista. Sí. Una decisión, poder jurídico populista, porque lo demandaba la prensa, porque lo demandaba la farándula. Y pienso que ella pidió disculpas públicamente en cuanto a esa decisión. Bueno, el asunto es que... mira, yo conozco a Miriam, la conozco durante muchos años, y ella sabe lo que ella significa como persona y como magistrada. Pero el hecho es que cuando un juez de esa categoría, de esa bonomía, de esa honradez de Miriam, se aparta de un proceso, el país pierde. Y yo creo que el país perdió porque ella se dejó llevar de la emotividad comunicacional y del poder mediático que se montó para desacreditar ese proceso. Yo estudié el proceso, las 300 y tantas páginas yo lo estudié. El proceso puede estar débil contra alguno de los imputados, pero hay otros que no tienen escapatoria. No tienen escapatoria porque está comprobado paso a paso todas las transferencias bancarias de un banquito que fundó Odebrecht en Ciudad Antigua, sin letrero. Y de ese banquito venían transferencias a cuenta de abogados, a cuenta de empresarios, a cuenta de funcionarios. ¿Cómo lo van a explicar? Y todos esos sobrecostos de las obras. No, señor, el proceso es complejo. Lo que pasa es que yo tengo la mala voluntad de los abogados de la defensa, porque yo he dicho que ellos no se comportaron como auxiliares de la justicia. Si el magistrado procurador general de la República, las circunstancias políticas le permitieron llegar hasta aquí, pero había que llegar hasta aquí, usted como auxiliar y como abogado de la defensa técnica, lleve al procurador hasta este punto, porque usted ya es auxiliar de la justicia como abogado en ejercicio de su función. Y tengo inconformidad con los abogados defensores
porque dejaron que un proceso de esa categoría, por hacer el espectáculo mediático más que el proceso, perdimos una oportunidad de oro para darle al país un proceso donde no son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces, doctor Concepción, ¿se puede decir que con estos cambios que se ha acordado en estas altas cortes, nosotros podemos decir que tenemos el país ganó, la esperanza de que algún día, y no muy tarde, ya empezamos, tengamos una verdadera y efectiva ya justicia? empezamos. Por ahí es donde comienza todo, Así es es. por la justicia, Es así. Es por ahí. Y Rafael, estos pasos que ¿tú sabes son lo que es un dados, juez? En 20 segundos. Después de Dios en la tierra un juez. El juez te quita a ti tu libertad, te quita tu patrimonio y te rompe tu familia. Oh, claro. Después de Dios en la tierra es un juez, por eso no todo el mundo puede ser juez. Te quita los bienes más preciados que tú tienes, libertad, patrimonio y familia. Claro. Ya tienes una idea de por qué cualquiera no puede ser juez. Ese es el problema, estimado amigo. Claro, y eso es importante y hay que agradecer en muchos aspectos este primer y gran paso que se ha dado en ese sentido, porque siempre se ha estado diciendo que, por ejemplo, que la justicia está mal, que la justicia no sirve, que los otros poderes del Estado también andan manga por hombro y esa cosa. Entonces, es un buen paso. Se ha comenzado. Definitivamente empezamos ya. Es seguirlo. Se nos agotó el tiempo, doctor Ramón Emilio Gracias, Concepción. Rafael. Gracias a ti por tu participación, nos ven en este cara a cara. A usted nos vemos pues en otro espacio similar. Usted está viendo un canal libre